Hoy, 7 de diciembre, se cumple un aniversario más de la caída en combate de Antonio Maceo. Y en su honor y en honor a todos los héroes y mártires de la patria, estaremos dedicando este programa a nuestra memoria histórica, a la necesidad de conocer el pasado para no dejarnos manipular por mitos y verdades a medias. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. XXV Congreso Nacional de Historia. Del 4 al 7 de diciembre en la provincia de Villa Clara, convocado por la Unión de Historiadores de Cuba. Dedicado al aniversario 170 del nacimiento de José Martí, el 70 de las acciones del 26 de julio y el 65 de la liberación de Santa Clara. Congreso Nacional de Historia. Historia, patria y tradición. Esta edición del Congreso de Historiadores, que se celebra en Villa Clara, es una oportunidad única para que especialistas de todo el país, gente que ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad histórica, confluyan en espacio-tiempo y no solo discutan entre sí, sino que también puedan contribuir a la cultura popular. Esa cultura popular tan plagada a veces de mitos y construcciones ficticias sobre el pasado y sobre figuras sobresalientes. La doctora María Caridad Pacheco, una gran conocedora de Martí y participante de este congreso, accedió hablando sobre mitos relacionados con el apóstol, en exclusiva para Con Filo. Y quizás dentro de las personalidades históricas que más mito ha creado es nuestro apóstol de Cuba, José Martí. Por ejemplo, uno de los mitos que se ha creado, inclusive en algunos casos se ha creado también para un poco descalificar su ejecutoria como líder revolucionario, es el de suicidio. El de suicidio en el momento de salir a combatir, aquel 19 de mayo de 1895. Pero todo eso realmente se desborona cuando usted sabe, por ejemplo, que en su carta póstuma de antes, él está diciendo a su amigo Manuel Mercado que lo que hasta ese momento ha hecho y hará. O sea, fíjense que su expresión es de futuridad. O sea, en el futuro, él piensa hacer cosas también en relación con lo que está planteando de los peligros que el imperialismo significa para América Latina y para su país. Muchos, no todos, pero sí, siempre había una intención, en el caso del suicidio, de poner a Martí como un ser débil, que en un momento trágico de su vida, por enfermedad o por vaya a saber cuántas cosas, se había decidido a quitarse la vida. Y eso no es así. Hay que leer esa carta póstuma, hay que leer incluso sus últimas cartas, no solamente esa, la que le deja a su amigo dominicano, la que le escribe incluso a su madre. Hay un optimismo en Martí en relación con el futuro de su patria. Y bueno, esa intención muchas veces de matar a Martí dentro del mito es imposible, porque Martí vive y vivirá siempre en lo más importante que puede tener un país. Va a vivir siempre en su pueblo, como parte de nuestra nación. La suerte es que tenemos a par de corresponsales infiltrados en este congreso, y es que incluso se llegaron a Zaguala Grande, la tierra de Rodrigo Prat y de Wilfredo Lam, para dialogar allí con los historiadores y con la historia de ese municipio y de Cuba en general. Tiempo para En la Mira. Hola. Hoy estamos en Zaguala Grande. El congreso se ha movido bastante. Estuvimos ayer en Remedios. Hoy estamos, aquí en Zagua. Y también en Santa Clara. Por supuesto, Santa Clara ha sido como la sede oficial y donde más tiempo hemos estado. Pero bueno, hemos tenido oportunidad de conocer varios lugares, la historia y de hablar con muchísimos historiadores. Hoy estaremos hablando con algunos y bueno. También, historiadores locales que nos pueden hablar un poco de la historia de Zagua, la historia de esta localidad, de este municipio, y con otros delegados al Congreso, con los que iremos intercambiando. Y algo de eso les iremos poniendo, tanto en esta sección En la Mira como en el resto del programa. Esto es Zagua, una ciudad patrimonio nacional desde el año 2011, una ciudad con una rica historia, donde nacieron
increíbles personalidades de la historia nacional, tanto del deporte, de la cultura, de la política, del arte, en todas las facetas de la vida. Hay sagüeros que dieron lo mejor de sí para poder defender los criterios y la identidad nacional de nuestro pueblo. Nos encontramos precisamente en el Museo de la Música Rodrigo Pras, ubicado en la calle Solís 170 en Sabana Grande, Villa Clara, una institución única de su tipo en el país, pues recorre todo el patrimonio musical sagüero, contado desde su historia a partir de 1860 y hasta la actualidad. Contamos con una institución que pertenece a las construcciones de 1870 y conserva la mayoría de sus rasgos arquitectónicos y con una colección muy variada en materia musical, pues la música en Sabana Grande ha sido muy característica dentro de los procesos históricos, de los procesos culturales de nuestra ciudad. Bueno, acabamos de ver a un miembro de la Unión de Historiadores de acá, de Sabana Grande. También vimos a la directora de un museo de aquí, del Museo de la Música, Rodrigo Prats, un poco para conocer la historia de Sagua y de sus habitantes, un poco de la identidad de este pueblo. También estuvimos hablando con Joel Cordoví, presidente del Instituto Cubano de Historia, que nos habló un poco sobre Máximo Gómez, sobre cómo se manipula la historia. Que es un poco el tema de este programa. Entre los mitos de la historia, de la interpretación de las grandes personalidades de la historia, uno quizá de los más conocidos es el complejo extranjero de Máximo Gómez. En un escenario bastante difícil, porque ya sabemos que fue después de la firma del Tratado de París, en 1898, y que se oficializa el 1 de enero de 1899 la ocupación militar. El hombre que había llenado todo su historial con las grandes acciones militares, de buenas a primeras, pasa a ser un simple extranjero. Y por lo tanto, su accionar, su manera de pensar, la ocupación, ese periodo tan difícil, él le llamaba el naufragio de la nave, porque podía llevar a la anexión, se reduce a que era dominicano, no era cubano. Por lo tanto, detrás de todo esto hay un gran desconocimiento de las fuentes documentales que atesora en gran parte el Archivo Nacional de Cuba, el fondo personal de Máximo Gómez, que cuando lo hurgamos, cuando lo procesamos, nos damos cuenta que lo que existe es una estrategia política de Máximo Gómez. Envainar la espada no significaba estar conforme con el interventor. De hecho, cuando se aprueba la enmienda Platt, él la denomina eterna licencia convertida en obligación para inmiscuirse los americanos en nuestros asuntos. No está conforme, pero se da cuenta que la manera de poder luchar en un escenario futuro porque se derogara la enmienda Platt era estableciendo la república. Él le tenía mucho miedo a la anexión y no era casual. En los círculos de poder en Estados Unidos, tanto de la política como de los negocios, se estaba manejando el tema de la anexión y del protectorado. Por tanto, llegar a la república era clave, era esencial. Cuba, el 20 de mayo de 1902, dejaba de ser Puerto Rico, o dejaba de tener el destino de otras islas, de otras posesiones que fueron ocupadas por Estados Unidos, poseídas incluso por Estados Unidos después de 1898. De ahí la importancia de entender la personalidad como parte, el pensamiento de una figura histórica como parte de un proceso de formación, de desarrollo, pero ir a las fuentes documentales. Es la única manera que podemos tener de interpretarla. No se trata de falsas apologías, pero tampoco se trata de desvirtuar el papel de una personalidad en la historia. Bueno, eso fue todo. Nos despedimos desde la Galería Wilfredo Lago y nos vemos en la mina. Chao. Y para ir cerrando por hoy, le damos tribuna a Jorge Luis Janeiro, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba y uno de los principales organizadores del Congreso, para que nos hable un poco sobre los logros de este cónclave y de cómo pueden incidir de manera positiva en el conocimiento sobre nuestra historia y en el accionar contra su desmontaje. El 25 Congreso Nacional de Historia, que ha sesionado en la provincia de Villa Clara, ha logrado cumplir sus objetivos a partir de la discusión de las ponencias que fueron aprobadas, los paneles centrales que se realizaron y también los talleres especializados. En todo el desarrollo del programa científico y también las actividades colaterales que se han hecho en centros de trabajo y de estudio, se ha logrado profundizar en temas importantes de nuestra historia, reafirmar nuestros símbolos y nuestras tradiciones históricas, esclarecer, profundizar en temas de
mayor complejidad en nuestra historia y sobre todo también de refutar las maniobras para tergiversar nuestra historia, nuestros símbolos, hasta los intentos de manipulación de hechos y figuras de nuestra historia. Y esto nos permite asegurar que el Congreso Nacional de Historia, tanto en el libro que se ha publicado digital con todas las ponencias, como la declaración final que tendrá el mismo y el resultado de los debates internos, incluso la relación con el pueblo, en los encuentros con los barrios y en las actividades que hemos tenido en las comunidades, ha sido un paso más en el fortalecimiento de los estudios históricos en Cuba y de reafirmación de los valores que defendemos. Si hay un contexto donde la ilustre frase "si no me acuerdo no pasó" es realmente peligrosa, es en este. Recordar quiénes fuimos, cómo sucedieron los hechos y, más importante aún, por qué ocurrieron, es un arma que no nos puede faltar en esta guerra de símbolos y por los símbolos en la que estamos constantemente involucrados. Lo que ocurrió pasó objetivamente hablando, pero son las personas las que hacen el cuento, las que narran, las que escriben los libros y hacen que la memoria se reproduzca. Lo que ocurrió se vuelve por tanto subjetivo y su por qué más. Entonces, señores, depende solo de nosotros hacer hegemónica la historia de los héroes y de la revolución, con sus para qué y sus para quiénes. No dejemos nunca que caigan en el olvido los recuerdos de esos que son los muertos de su felicidad. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y un grupo en Telegram que está abierto siempre al debate. Recuerden que regresamos la semana que viene, el martes, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.